Ahora vamos a realizar un ejercicio donde vamos a determinar la impedancia en base a la función que nos dan la tensión y la corriente. De acuerdo a las características de esas ecuaciones, nos piden determinar la impedancia y el diagrama fasorial de estas. Por lo tanto, la solución sería la siguiente. Tenemos que el voltaje máximo de la tensión es igual a 150 volts y la corriente máxima de la función es 3 amperes. Por lo tanto, podemos determinar la impedancia como la tensión máxima entre la corriente máxima. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Y esta tiene un ángulo de desplazamiento de adelantado 45 grados y la corriente está trazada desde la tensión y de la corriente está trazada 15 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es la cuestión de que tengo 150 ¿sí? de 45 grados entre 3 ¿sí? de menos 15 grados. Por lo tanto, aquí vamos a tener con la calculadora una característica de impedancia de 50. Si aquí este está negativo, lo subimos para arriba, positivo, 45 más 15 nos da 60 grados, que eso sería la característica de la impedancia. Por lo tanto, la impedancia en forma rectangular va a ser una resistencia más una reactancia inductiva. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con estas condiciones? Nos vamos a nuestra calculadora y ponemos el mod, ¿sí? Y la posición 1 de com y vamos nosotros a transformar, ponemos SIF y vamos a transformar una cuestión polar a una rectangular, ponemos rec y le damos un valor de 50, SIF, 60, ¿sí? Paréntesis, y esto nos va a dar un valor de 25, Z va a ser igual una resistencia de 25 más una reactancia de 43.30 ohms. Esa sería la impedancia en forma rectangular. Por lo tanto, ahí estamos completando nuestro circuito con una resistencia y una reactancia. Por lo tanto, ¿qué nos va a indicar? El diagrama fasorial lo vamos a interpretar de esta manera, que lo que va a suceder, tengo un valor de los reales positivos y unos imaginarios positivos, nos va a dar una resistencia aproximadamente aquí de 25 ohms y una reactancia de aproximadamente aquí 43.30 ohms. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con el vector resultante que viene a ser la impedancia, que va a ser un valor de 50 ohms con un ángulo de desplazamiento de 60 grados? Y esa sería la característica de nuestra respuesta de este ejercicio. Ok, si nosotros quisiéramos conocer la inductancia, tenemos que XL es igual a WL, por lo tanto nos vamos a tener que L es igual a la reactancia inductiva sobre U, que esto nos va a dar 43.30 entre W, que son 5000. Por lo tanto, la inductancia nos va a dar un valor aproximado con nuestra calculadora de 43.3 entre 5000, que esto nos va a dar un valor de 8.6 por 10 a la menos 3 henrios. Y esa es nuestra característica, nuestra respuesta del valor de la inductancia de este circuito. Y ahí tenemos la respuesta en base a las funciones que nos dan en este ejercicio. Ahora plantearemos este circuito donde partiremos de un diagrama fasorial de corrientes que nos está diciendo que debe ser una suma de corrientes. Por lo tanto, quiere decir que se trata de un circuito paralelo, porque la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, nos están pidiendo que la corriente total, la suma, va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Por lo tanto, la corriente total, aplicando la ley
de Kirchhoff de corrientes, tenemos que la corriente 1 son 28.28 con un ángulo de ¿cuánto? De 13.2 grados, y esto se va a sumar a la corriente 2 que va a ser de 12 con ángulo de desplazamiento de 121.6 grados. Por lo tanto, ¿cuál será aquí las características de esta corriente total? Tenemos allí una suma de términos polares. Por lo tanto, eso no se puede realizar en forma directa. Por lo tanto, nosotros esta función la debemos de quedar con un valor de la corriente real más un valor de una corriente imaginaria. Ese término más aquí también vamos a tener una corriente real más una corriente imaginaria, ¿sí? De estos dos valores. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Utilizamos una vez más nuestra calculadora. Aquí la muestro, pongo mod, ¿sí? Pongo valor 1 y voy a transformar una característica SIP, una característica polar a una característica rectangular, y me va a dar que yo tengo 28.28 SIPs, 13.2, cierro el paréntesis. Por lo tanto, aquí me va a dar un valor real. La corriente total va a tener un valor real de resistencia de 27.53 más una J de la corriente de 6.45, y esa sería la primera corriente y 1 más la corriente 2. Volvemos a lo mismo, borramos, espero me estén viendo la calculadora, borramos, ponemos mod número 1 y voy a poner el zip y voy a transformar una vez a una rectangular. Por lo tanto, de polar a rectangular, por lo tanto yo tengo 12 zips, 121.6. Cierro el paréntesis y me va a dar un valor de menos el valor real me va a dar menos 6.28 más una J de 10.22. Aquí tengo ya nosotros nuestras transformaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta corriente total va a ser igual este valor real con este valor real, que va a tener 27.53 menos 6.28, me da un valor de 21.25. Yo tengo aquí este valor con este valor imaginario, tengo un valor de 10.22 más 6.45 y me da un valor más J 7.67 amperes. Este sería el valor de la corriente total en forma rectangular. Ahora vamos a pasar ese valor a una forma polar. Pongo mod, ¿sí? 1. Del 1 vamos nosotros a ver si me alcanzan a ver, al zip, ¿sí? Y pongo de rectangular, quiero al más que es polar, tengo 21.25 zips, 7.67, ¿sí? Cerramos el paréntesis y esto nos va a dar un valor de 22.6. La corriente total es igual a 22.6 con una CIS de 19.84 grados, que este es el valor de la corriente total. Quiere decir que esta corriente total me va a dar un valor de 22.6 con un ángulo, pongo el ángulo teta de 19.84, aproximadamente 20. Entonces este ángulo teta va a ser igual a 19.84 grados, y ahí tengo el resultado, ¿sí? De este ejercicio.
pueden ustedes observar, sí, que es requerido una calculadora científica para poder hacer las transformadores de un valor rectangular a un valor polar o de un valor polar a un valor rectangular, ¿sí? Este sería el planteamiento y la solución de este ejercicio. Vuelvo a repetir, se requiere de una calculadora científica, ¿sí? Para poder tener estos valores. Lógico, si no estuvieran ese valor y se requieren tener, que se les olvidó la calculadora, pues ¿qué es lo que tienen que hacer para hacer este tipo de acciones? Yo puedo hacer, por ejemplo, esto lo voy a transformar, ¿sí? El valor R va a ser igual a 28.28 que multiplica al coseno de 13.2 grados y tengo el valor real, o también tengo que la rectancia va a ser igual a 28.28 por el seno de 13.2 y este es el valor imaginario de esa función. También lo pudimos haber hecho de esa manera. Sí, hay varias maneras matemáticas para determinar los fasores.